Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Damos gracias a nuestro Padre una vez más por permitirnos este privilegio de poder reunirnos, ustedes en casa, nosotros también acá, para transmitir a través de este medio lo que el Padre quiere decirnos el día de hoy. Él siempre tiene algo nuevo que decirnos, muy a pesar que nosotros podamos revisar sus escrituras y al parecer son las mismas. Sin embargo, siempre tienen algo que decirnos, algo nuevo que decirnos. Así que un fuerte y gran abrazo para todos ustedes. Gracias muy especialmente para todas esas personas que domingo a domingo se conectan, por aquellas personas que no se conectan pero ven el video en nuestro canal de YouTube o en Facebook o en el mismo IGTV, y algunos oyen el audio por Telegram. Así que para todos un fuerte y gran abrazo. Hoy vamos a continuar hablando del tema que iniciamos el domingo pasado. Hablamos el domingo pasado del tema cómo enfrentar una crisis. ¿Cómo enfrentar una crisis? Sabemos que las crisis pueden ser de distintas formas. Nunca es lo mismo la crisis de una persona con la otra. Pero los parámetros, o mejor dicho, los principios de Dios son los mismos. O sea, indistintamente de cuál sea la crisis laboral, familiar, económica, financiera, profesional, indistintamente de cómo sea, los principios de Dios son válidos, son contundentes para cualquier ocasión. No tiene nada que ver con una ocasión X, sino tiene que ver es con cómo aplico el principio. Eso es lo importante. Y una vez conociéndolos, podemos aplicarlo sin ningún tipo de problemas. ¿Ok? Así que hoy vamos a continuar dándole vida a ese tema, cómo enfrentar una crisis. Son herramientas, ¿recuerdas? Que son herramientas que quiero poner en tus manos. No es que, porque dije la número uno, lo primero que hay que hacer es esto, no. En cuando enfrentes la crisis, a veces hasta se te olvida. Pero, como dijo alguien, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, esto es importante, ¿ok? Bien, el domingo pasado hablamos de dos puntos bien interesantes. Hoy vamos a continuar con el tercero, el cuarto y el quinto. Fíjate, vamos a comenzar de una vez para aprovechar el tiempo. Fíjate, hablamos en primer lugar de definir la crisis. Voy a recordarles rapidito esto, definir una crisis. Una crisis no es sino es una situación grave que pone en peligro el crecimiento y el desarrollo de un proyecto de vida, de un asunto X o Y, que para resolverlo, para solucionarlo, hay que tomar serias decisiones, enmarcadas por supuesto en el contexto y la dimensión, la magnitud, la realidad del asunto. Es decir, en una crisis no se pueden dar las cosas por sobreentendido, es decir, cerrar los ojos y bueno, que pase lo que Dios quiera. No. ¿Por qué? Porque hay que tomar, como dije antes, serias decisiones. Entonces, no se puede dar las cosas por sentado, sino que hay que investigar, hay que preguntarse por qué vino la crisis, hay que indagar, hay que interesarse en la situación para enfrentarla y buscar la solución que sea apropiada o adecuada, por lo menos, para la situación que se presenta. En el primer punto hablábamos de que hay que aprender a comportarse en medio de la crisis. Hay que aprender a comportarse en medio de la crisis. ¿Qué significa eso de aprender a comportarse? En primer lugar, hablábamos que hay que tener compromiso. ¿Cuál es mi compromiso? ¿Cuál es la medida? ¿Hasta qué punto estoy o no comprometido con ese asunto? Puse el ejemplo de Abraham y de Lot. Luego, en el segundo punto, dije que una vez asumido el compromiso, hay que medir cuáles son las consecuencias positivas y negativas que al yo
comprometerme con una crisis que de repente no es mía directamente, sino indirecta por algún familiar, hasta qué punto estoy comprometido y cuáles son las consecuencias positivas y negativas que éstas pueden generar. Luego hablamos de Cantares 4:6, que mientras dure la crisis yo debo permanecer en una postura, en una posición de intercesión profética. ¿Qué significa eso? Tomar mi posición sacerdotal para interceder, pero al mismo tiempo tomar una posición profética, es decir, hacer las declaraciones contundentes para sobrellevar la crisis hasta superarla, ¿ok? Todo eso lo explicamos el domingo pasado. Luego hablamos de que el señor Salomón presentó una crisis familiar, una crisis en el reino, una crisis político-militar y también una crisis religiosa en su época. Y basándose pues en la sabiduría que Dios había depositado en él, él logró sobrellevarla. Pero fíjate que Dios no estamos exentos de vivir una crisis, pero si tenemos las herramientas, podemos prevalecer en ellas. ¿Ok? Luego hablamos del segundo punto, que fue saber si hemos andado en justicia. Y puse el ejemplo, la Escritura habla de que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Jesucristo, o en Yeshua HaMashiach, como se dice en hebreo. Pero también hablamos del capítulo 18 de los Salmos, cuando David, entre una de las muchas cosas que hablamos el domingo, dijo: Dios me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Es decir, no hubo ningún tipo de vanagloria, sino un autorreconocimiento de cómo él anduvo en la justicia divina. Que eso es importante saberlo. Si yo ando en justicia, cuando se me presente una situación injusta, yo la puedo enfrentar, porque Dios me premia conforme a la limpieza de mis manos. Ok. Luego terminamos con los recuerda. Y les dije, recuerda que si la crisis es provocada por Dios, es porque hay un propósito intrínseco de Dios para con la persona que está atravesando la misma. Otro recuerda que la fe de Dios, la fe en nosotros, en Dios, nos va a traer esas cosas por las cuales nosotros estamos ejerciendo fe. Dios las va a manifestar. Otro recuerda es que se requiere una situación imposible, humanamente hablando, para que haya una intervención de Dios divinamente. ¿Ok? Esos fueron más así grosso modo lo que conversamos el domingo próximo pasado. Rapidito hice ese recuento para que agarremos el hilo a partir de este momento. ¿Ok? Fíjate, ¿cómo enfrentar una crisis? Parte 2. De eso, aquí comenzamos. Ya te hice el recuento, vamos a comenzar. Entonces, el punto número 1 para hoy, pero que es el punto número 3 de la secuencia. Fíjate, voy a partir de lo que dije el domingo pasado, que si la crisis es provocada por Dios, escucha bien, si la crisis es provocada por Dios, dentro de la misma está escondido el propósito por el cual Él la provocó, para que al final hacernos el bien necesario y a su vez Él sea glorificado. Voy a repetir esto. Si la crisis es provocada por Dios, dentro de la misma está escondido el propósito por el cual Dios la provocó, para al final hacernos el bien necesario y por supuesto el ser glorificado. ¿Lo ves? Es interesante esto. Entonces, en el punto 3, yo quiero hablarles que cuando las cosas se convierten en imposible para nosotros, escucha, yo sé que hay mucha gente que dice que impossible nothing, yo sé, dice, imposible nada, ¿okay? Porque nada es imposible, eso está muy bien. Pero cuando yo me refiero de un imposible humanamente, es cuando se escapa de nuestras manos la solución a un problema. Es decir, que el problema se acentúa de tal manera que a veces nuestra imaginación no produce
soluciones, sino que pareciese que se estancara. Es en ese momento, por eso es, cuando las cosas se convierten en un imposible y la crisis se acentúa, es la señal, oído, es la señal de salir de nuestro propósito para entrar en el propósito de Dios. Salir de nuestro propósito para entrar en el propósito de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, porque es que la gran mayoría de nosotros, una vez que hemos adquirido un cierto conocimiento profesional, intelectual, académico, inclusive bíblico, teológico, entonces ya pareciera que Dios, nuestro Padre, perdiera posición en nuestras vidas. Es decir, es una tendencia humana tratar de ocupar el lugar de Dios. Le pasó al señor Adán, de ahí venimos. Tenía todo y sin embargo él quiso ser igual a Dios. Entonces, es una tendencia humana. Bueno, soy un teólogo con Majesty, doctorado en divinidad, doctorado en teología. Entonces ya pareciera que soy yo el que tengo el conocimiento y Dios no cuenta, como los hijos. Los hijos para con los padres. Los hijos comienzan a manejar unos que otros software en las computadoras y bajan algunas aplicaciones en su smartphone. Y entonces ellos creen que se la saben toda y que los padres son unos anticuados y no saben nada. ¿Ves? Entonces eso es una tendencia humana, que a su vez es una falta de respeto, pero es una tendencia humana, pero lo es. Y nosotros no estamos exentos de enfrentarnos a ello. Entonces nosotros, cuando la crisis acentúa, es una señal, escucha, es una señal, por Dios, de salirte de tu propósito, de salir de tu camino, de tus pensamientos, de lo que tú crees, para entrar en lo que Dios cree de ti. Salir, mientras más rápido salgas de tu propósito, más rápido entras en el propósito de Él. Todo esto te lo voy a explicar. Segunda de Crónicas. Pero tienes que leer. ¿Sí? Segunda de Crónicas, los capítulos 14, 15 y 16, está la historia del rey Asa, del gobierno del rey Asa. Entre muchas cosas que dice esos 3 capítulos, surgió una contienda y el rey de Etiopía, el rey etíope, vino contra Asa con 1,000,000 de hombres militares forjados en guerra y 300 carros para enfrentar a Asa, que estaba, desde el punto de vista bélico, estaba inferior no tenía la capacidad bélica ni la capacidad humana para enfrentarse a tan grotesco ejército. Pero el versículo 11 del capítulo 14 dice que clamó Asa solicitando la intervención divina de Dios para poder enfrentar esa crisis militar, esa crisis de invasión que se le estaba presentando. Clamó. ¿Qué significa eso? Que se salió. Había una situación imposible desde el punto de vista humano, desde el punto de vista bélico, desde el punto de vista del ejército de Judá en esa época. Pero él clamó, intercedió proféticamente, y al hacerlo se salió de su propósito. Porque como rey él pudo haber dicho, como dicen otros, vamos nosotros, no importa, somos los 300, vamos y nos enfrentamos. Él pudo haber dicho eso. Bueno, iba a ser la catástrofe. Pero el hombre se sale de su propósito y entra en el propósito de Dios y le dice a Dios: a ti te es indiferente salvar con muchos o salvar con pocos. Por eso vengo a ti. Líbranos, ayúdanos, porque es prácticamente imposible que yo venza al rey de Etíope. Es casi imposible. Tienes tú que ayudarme. Se salió de su propósito
y entró en el propósito de Dios. ¿Por qué no hacemos lo mismo nosotros? ¿Por qué no agarramos nuestras togas y nuestros birretes y de graduados y de inteligentes y de sabiondos y le decimos a Dios, oye, esto es lo que yo aprendí a hacer, pero sin ti no tiene propósito? Aquí lo tienes. Porque cada vez que vamos a enfrentar una situación, los que somos seminaristas, los que dan talleres, los que tienen negocios, los que trabajan desde el punto de vista técnico, etcétera, ¿por qué no le decimos antes de comenzar, Dios, yo sé lo que tengo que hacer, pero por mucho que yo sepa, tú sabes más que yo. Aquí están mis manos, guíame. ¿Por qué no ser tan humilde? ¿Por qué no ser un poco más humildes? Bueno, eso es una cuestión que se la dejo a usted. Pero cuando tu crisis se acentúe, recuerda estas palabras. Dios te está dando la señal de que salgas de tu propósito para que entres en el propósito de Él para contigo. Luego dice el versículo 12 de ese mismo capítulo, voy a avanzar rapidito, dice que el Señor deshizo, fíjate lo que dice, el Señor deshizo aquella situación delante del rey y delante de Judá. ¿Quién la deshizo? ¿El rey? No tenía la capacidad para hacerlo. Dios lo hizo por él, porque él se salió de su propósito para entrar en el propósito de Dios. Así es como hay que comportarse en frente de una crisis. Esa es la manera. Bien, otro ejemplo que les quiero poner. Es decir, Dios ha sido, es y será siempre el Dios capaz de realizar a favor de sus hijos lo que para ellos sea imposible. Dios ha sido y será el Dios capaz de hacer para sus hijos lo que para ellos es imposible. Pero tienes que entrar en su propósito, salir del tuyo. Tú lo que tienes que hacer es salir de tu propósito. El Salmo capítulo 34, versículo 15 dice: los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Dios, sus oídos están sobre los justos y sus oídos están atentos al clamor de nosotros. Y luego dice, Salmo 84, 11, para los que anotan, para los que les gusta investigar, a los que no les guste ni te preocupes en anotarlos. Él es sol para los que en Él creen y confían, y yo le agrego, y esperan. Nunca quitará el bien para aquellos que andan en integridad. Nunca quitará el bien para aquellos que andan en integridad. Si yo ando en justicia, si yo ando en integridad, si yo me considero justo, entonces yo debo estar claro que en medio de una situación, por muy crítica que se forme, por muy acentuada que se ponga, los ojos de Dios están sobre mí, sus oídos están atentos al clamor que yo pueda hacer. ¿Cómo lo hago? Saliéndome de mi propósito, saliéndome de la que soy yo el que sé y más nadie sabe. Sin mí no lo podrán hacer. Por Dios. Isaías 65, versículo 24 dice: antes de que clamen, yo responderé. ¡Wow! Agarra eso. Antes de que clamen, yo responderé. Y mientras aún hablen, mis oídos lo oirán. Habrán oído, yo los habré oído. Y aquí viene algo que me llamó poderosamente la atención. Voy a aprovechar el tiempo. Es Daniel capítulo 10, versículo 12. Se lo voy a leer así grosso modo. A Daniel en ese capítulo se le presentó un ángel del Señor, por supuesto. Y le dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas
tus palabras. ¿Cuándo fueron oídas tus palabras? El primer día que oró. Ahí está la respuesta para muchas personas que dicen, ay, yo tengo días, años orando, aleluya, bendito. Oh, ay, tengo mucha paciencia. Pero la oración necesita de algo. ¿Sabes qué? Disposición del corazón de entender y de tener humildad delante de la presencia de nuestro Dios. Desde el primer día que dispusiste, no el primer día que oraste, eso hay que tomarlo en cuenta. Ay, ¿cuántos años tengo orando? Dios mío, Señor, se me cayó el pelo, la barba se me puso blanca y no me ha escuchado el Señor. Ya va, pero hay disposición de corazón. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, luego dice, fueron oídas tus palabras, y oído con esto, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Cómo apareció el ángel? El ángel apareció después de una disposición de corazón, después que las palabras que esa persona dijo estuvieron acorde con el propósito de Dios para con Daniel en aquella época, para que él pudiera presentarse. ¿Lo ves? Entonces, ¿qué te dice eso? Voy a explicarlo ahora al modo José Silva, para que me puedas entender mejor que ahora. Fíjate, 5 cosas que veo en esto. A lo mejor hay más, pero 5 que logro ver. Una, hay que hacer una disposición de corazón, de salirnos de nuestros propósitos personales para entrar en el propósito de Dios. Eso es disposición de corazón. ¿Lo ves? Una disposición de corazón. En segundo lugar, hay que entender en medio de la crisis el porqué de ella, y más aún el para qué, que es la que nos lleva al propósito de Dios. 3, hay que entender que por mucho que nosotros sepamos o dominemos un asunto, Él siempre tendrá más sapiencia y más conocimiento y más sabiduría que nosotros. Siempre. Oye, y no te pierdas esta, pues. Saber y entender que nuestras palabras son oídas, sean positivas, sean negativas. Mira, cuando nosotros enfrentamos una crisis, la mayoría de nosotros se nos olvida todo esto que estamos viendo hoy. Por eso yo siempre, cuando le ministro, valga la redundancia, a los ministros del Señor, yo siempre le digo a los adoradores, en la crisis es cuando me tienes que cantar la cancioncita. En la crisis es cuando me tienes que cantar la cancioncita. Y le digo a los predicadores también, incluyéndome, es en la crisis cuando tienes que autopredicarte, autoministrarte, autohablarte, autoestimularte, automotivarte y creer que tú, juntamente con Dios, tú puedes. Es en la crisis. ¿Ves? En la crisis se nos olvida todo. Mira, pero el domingo estabas adorando. Que no me acuerdo qué adorar ni qué adorar nada. Oye, pero yo te oí cuando estabas bien que tú te comías al mundo, que tú ibas y empujabas una pared. Como le dije yo a una persona ayer que fue a visitar al hospital, le dije, ¿sabes qué? Yo en estos días probé mi fuerza y me puse a empujar una pared. Me quité el saco, lo puse en un sitio y empujé la pared con toda mi fuerza. Y la movió, pastor. Claro que la moví, porque cuando terminé todo sudado, me volteo y mi paltó, mi saco, estaba bien separado de mí. Quiere decir que moví la pared. Y ella se me quedó mirando así y me dijo, ¿no será que alguien le movió el paltó mejor? Pero lo importante es lo que tú creas. Yo creí que moví la pared, ella creyó que alguien me movió el saco. Pero lo importante es lo que tú creas en medio de la crisis. Porque Dios va a trabajar contigo. Ahí funciona tu fe, no la fe de otro.
Mira, ahí no funcionan ni las medicinas de los médicos, es tu automedicina. Cántame la cancioncita. Predícame lo que me predicaste el domingo. Autopredícatelo. Entonces fíjate, como número 5, hay algo que es bien importante. Saber que nuestras palabras son oídas. Escucha, la número 5. Y que por causa de esas palabras nos vienen las cosas. Porque el ángel le dijo claramente a Daniel: a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, ¿tú sabes cuántas cosas te han venido a causa de tus palabras? A causa de las palabras, cuando dices que cuando estás de mal humor, cuando estás atravesando una crisis, o cuando las cosas no salen de la manera en que tú pensaste. Alguien dijo: si las cosas no salen como tú pensaste, es momento de pensar cómo salieron las cosas. Por Dios. Entonces, las palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Cuando se te presenta una situación, pregúntale a la situación: mira, ¿tú vienes a causa de qué? ¿Eres circunstancial o vienes a causa de las palabras que yo he dicho? ¿Ven? Porque aquí todo el mundo sabe lo que dice el Salmo 45:1, que mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Todo el mundo sabe eso. Y más aún saben lo que dice el Proverbios 18:21, cuando dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. La gente sabe eso. Y lo repiten. Es más, sin conocer la Biblia, mucha gente dice: transmuto, destruyo, no acepto, cancelo, enfrío, congelo. Y hay una cantidad de palabras. Pero sin embargo, en momentos de crisis es cuando realmente se sabe qué es lo que hablamos y qué es lo que somos y qué es lo que decimos. Y a causa de esas palabras sobrevienen las cosas. Interesante, ¿verdad? A mí me parece muy interesante. Bien, ese es el punto número 3 de esta secuencia, el punto número 1 hoy. Vamos con el punto número 4 o punto número 2 del día de hoy. Al aprender, no te pierdas esto, al aprender a pasar la crisis, ese aprendizaje, esa experiencia que recibimos, nos orienta, nos guía a conocer cuál es nuestro lugar en el propósito de Dios. Voy a repetírtelo. Al aprender a pasar, a cruzar la crisis, esa experiencia vivida nos orienta, nos guía a conocer nuestro lugar dentro del propósito de Dios. Vamos a ver. En el capítulo 84 del libro de los Salmos, versículos 5 al 7, está la siguiente escritura: bienaventurado el hombre que tiene en ti, dice el escritor, tus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Luego dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian, lo convierten en fuentes cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Así está establecida las escrituras. En el capítulo, repito, 84 de los Salmos, versículos 5 al 7. Ahora, vamos a desglosar esto. En primer lugar dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas. ¿Te das cuenta? No es que yo soy fuerte porque voy al gimnasio todos los días. Oh, aleluya, eso es lo que me ha hecho fuerte. No, papito, no es eso. Bueno, eso puede ser que te dé fuerza, te dé un cuerpo bien formado, etc. Pero tus fuerzas te haces bienaventurado cuando tus fuerzas están en Dios. O mejor, vamos a decirlo de otra manera, o cuando parte de la fuerza de Dios están en ti. Bueno,
el orden del factor no va a alterar el producto en este momento. Solo entendamos. Entonces, lo primero que me dice es que soy bienaventurado. Y la palabra bienaventurado en el pensamiento griego, en el pensamiento de los antiguos, es vivir en un increíble estado de bienestar, satisfacción, contentamiento y riquezas. Es decir, que cuando Dios te dice que eres bienaventurado, te está declarando que tú estás escogido, elegido, predestinado para vivir en un estado para estar en un estado de bienestar, de satisfacción, de contentamiento y de riquezas. Por encima de las preocupaciones del común denominador de la gente. Es decir, que Dios, con todo su amor, su gracia y su favor para contigo y para conmigo, cuando aprendemos a pasar por la crisis que nos orienta a introducirnos en el lugar del propósito de Dios, sacándonos de nuestro propósito, Él mismo nos dice, ¿sabes qué? Tengo para ti bienestar, satisfacción, contentamiento, riquezas. Porque yo no quiero que tú andes preocupado como anda el común denominador de la gente. Ahora te pregunto, ¿será eso verdad? O mejor dicho, ¿se habrá convertido eso en una verdad en nuestras vidas? ¿O nos andamos arrancando los pelos como todo el mundo por una situación X? Porque las crisis van a venir, las crisis se van a presentar. Pero para eso Dios nos dice, bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Entonces, en primer lugar nos dice que somos bienaventurados. En segundo lugar, el mismo capítulo 84 de los Salmos nos sigue diciendo, el que tiene en su corazón sus caminos, y sus caminos no son otra cosa, que escucha bien esto, que sus principios, si los principios de Dios están en mi corazón, esos principios marcan mi camino y por ende marcan mi destino. Porque la situación, la crisis puede ser, es eventual, la crisis es circunstancial, no viene para quedarse, somos nosotros las que la dejamos. Es como una visita que viene a pasar a saludarnos y no, pasé por aquí para saludarte. Ah, no, vale, para saludarme no. Ven, entra, come, duerme, descansa, quédate en mi cuarto. Entonces, así a veces nosotros hacemos con las crisis, le damos la bienvenida, nos disfrutamos. Ay, qué bueno que estoy pasando por esta, Dios mío. Y entonces le decimos a la crisis que se quede en la casa y coma y duerma y se quede allí. Y después cuando lo vas a echar fuera, no puedes echarla fuera porque ella va al Tsunami a reclamar que tú la dejaste entrar y ella es ocupante legítimo de tu casa. Entonces nosotros a veces le damos a la crisis una posición legítima dentro de nosotros mismos. Le damos permiso para que se quede. Por Dios. Bien, luego dice, atravesando el valle de lágrimas. ¿Qué es lo que nos produce a nosotros lágrimas? Ojo, indistintamente de emociones positivas también pueden producir lágrimas, pero ¿qué es lo que realmente produce lágrimas en nosotros? Es el dolor, es la tristeza, es la enfermedad, es el engaño, es la desilusión. Y entonces Dios te dice, cada una de esas cosas, dolor, tristeza, engaño, desilusiones y maltratos inclusive puede causarnos daños, resentimientos. Entonces cuando vienen esas cosas, dice la Escritura, que cuando atravesamos ese valle de lágrimas, los que somos bienaventurados, ¿te das cuenta? Los que tenemos en nuestro corazón los principios de Dios, convertimos el valle de lágrimas en fuentes. Es decir, extraemos de ello, de lo peor, lo mejor, de lo oscuro, la luz.
de la crisis la solución y la bendición. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no somos del común denominador, porque Dios nos ha clasificado como bienaventurados. Personas que fuimos llamadas a vivir en bienestar, en satisfacción, en contentamiento, en riquezas. Fuimos llamadas. Ese es nuestro destino. Pero tenemos que entrar en el propósito de Dios, porque si dejamos que Él sea nuestro propósito, el que nos guíe, entonces nosotros quitamos a Dios y nos ponemos nosotros. No, pero ¿para qué yo necesito a Dios si ya yo me gradué? ¿Para qué necesito a Dios si ya estoy en el tope de la popularidad? ¿Para qué necesito a Dios si ya yo sé hacer mi trabajo? Yo lo necesitaba cuando no sabía. Le dijo en mi presencia en una reunión un pastor a su hija. La hija estaba después de haber crecido pues dentro de ese conocimiento, pero se había envanecido un poco, aparentemente, y lo dio a demostrar ahí. Y el papá simplemente le dijo, no, es que ella ya se graduó. Como ya se graduó y tiene un buen empleo, ¿para qué necesita a Dios? Ella tiene esta razón. Qué triste, ¿verdad? Nos salimos del propósito de Dios y entramos en nuestro propósito. Bueno, fíjate, luego dice el mismo texto, irán de poder en poder. Es decir, nuestro destino, oído con esto, no es ir cada día debilitándonos más, sino fortaleciéndonos más. Si la Escritura dice que vamos de poder en poder, significa que cada día yo me estoy haciendo cada vez más poderoso. Cada día puedo más hacer las cosas. No es que me estoy debilitando, como la mayoría de las personas pareciera que estuviesen esperando la muerte. No tienen proyecto, no tienen deseo de superación. Parece que mientras más años pasan y más canas les salen, parece que ellos se están avejentando y dejándose vencer. Pero aquí me dice la Escritura, que es lo que yo creo y es lo que te estoy transmitiendo, que soy bienaventurado cuando tengo en Dios mi fuerza, cuando en mi corazón están sus principios, sus caminos, cuando atraviesa el valle de lágrimas lo convierto en fuente. Entonces esa persona bienaventurada va de poder en poder. Cada día va adquiriendo mayor poder, se está fortaleciendo cada día más. Bueno, claro, por supuesto, dentro del propósito de Dios y no dentro de mi propósito. Y por último dice, verán a Dios en Sión. Sión tiene muchas cuestiones teológicas, y escatológicas, pero yo quiero traerlo en este tiempo. Y allí lo que me dice para mí en este tiempo es, veré a Dios actuando siempre a mi favor. ¿A favor de quién? Del bienaventurado. ¿A favor de quién? Del que tiene en él sus principios. ¿A favor de qué? Del que convierte el valle de lágrimas en fuente. ¿A favor de qué? El que va de poder en poder. ¿A favor de quién? A favor del que entra en su propósito y sale de él y aprende a pasar la crisis. Y esa experiencia lo orienta y lo guía a ocupar el lugar que les corresponde dentro del propósito de Dios. Te recomiendo una lectura para aquellos que les gusta leer. Hechos capítulo 16, versículos de 6 al 40. Allí vas a leer etapas de la vida de Pablo y cómo Pablo las superó junto con su compañero Silas en aquel momento. Bien, el punto número 5, ya estamos llegando al final. Fíjate, el punto número 5 es el siguiente. Las crisis superadas, forjan nuestro carácter. ¿Ves? Forjan un carácter, me forman. En Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 13, es muy interesante la lectura para aquellos que quieran leerla luego. Pero entre otras cosas establece que Dios dice de su Hijo Jesucristo
que Él lo constituyó heredero de todo. Heredero de todo. El cual, es decir, Jesucristo, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Fíjate lo que dice. Lo constituyó heredero de todo. Y luego dice, el cual es el resplandor de su gloria y es la imagen misma de su sustancia. Wow. Ahora, en el pensamiento griego de la época, y hebreo inclusive, para aquellos que se pelean que si el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que si fue escrito en hebreo, que si no sé qué, qué tal, que si eso no tienes tú que pelearte. Tú lo que tienes que hacer es comparar lo que estás diciendo, las versiones de hoy, buscando el griego koiné de la época y el hebreo. Y no tienes que pelearte para que tú veas que siempre es o netamente igual o semejante. Fíjate. Porque siempre con el tiempo se va perdiendo la sustancia de la palabra. Pero fíjate, la palabra imagen significa carácter, una representación de, selem en hebreo, una representación de. Fíjate, en el griego es la palabra eikon. Y esto significa lo siguiente, te lo voy a leer tal como el significado dice. El pensamiento en eikon expresa el hecho de que el Hijo de Dios es a la vez personalmente distinto, pero con todo literalmente igual, de cuya esencia es la impronta apropiada. Es decir, que Dios en su Hijo Jesucristo puso la impronta de su sustancia, de su esencia. Y Él, aunque personalmente distinto, es con todo igualmente por la impronta, su sustancia. Así lo dice la Escritura, Hebreos capítulo 1, versículo 3, puedes leerlo. Es el resplandor, es la imagen misma de su sustancia. Ahora, ¿qué significa esto, pastor? Vamos a leer otro texto bíblico para que puedas entender, el tiempo va pasando. En Hebreos 8:29 dice que los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que si tú y yo somos predestinados, fuimos conocidos en la eternidad y fuimos predestinados para ser hechos conforme a su imagen, carácter, eikon, iguales en sustancia, iguales en esencia. Entonces, eso significa que hay un carácter que tiene que ser improntado de parte de Dios para conmigo si fui predestinado. ¿Lo ves? Ese es tu destino, ese es mi destino. Ahora bien, voy a continuar para que veas lo que quiero decir con esto. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así dice literalmente. Ahora, tú y yo sabemos que la palabra diablo significa engañador y que la palabra Satanás significa adversidad. Entonces, yo puedo leerlo entonces diciendo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del engañador, del engaño. Pues para eso aparece la crisis. Las crisis aparecen para engañarte. Las crisis aparecen para hacerte ver que tú no eres quien Dios ha dicho que eres. Es un engaño, es una adversidad. Ellas vienen con el fin de tratar de hacerte borrar la imagen
para la cual fuiste predestinado, que es la imagen de Jesucristo, que a su vez es la imagen y es la substancia del Dios mismo. Entonces para eso aparece, para eso. Entonces cuando la crisis se acentúa, cuando la crisis aparece, yo debo entender que ella, una vez superada, ella va a forjar mi carácter, va a forjar la imagen de Dios en mi vida, va a forjar el icón, va a forjar la impronta de Dios en mí. Y aparece con esa finalidad, con la finalidad de que yo la enfrente y forje mi carácter una vez superada. Saque la esencia y aparezca el Hijo de Dios que está improntado en mi ser interior para enfrentar la crisis exterior. Wow. ¿Lo ves? Espero que lo veas. Si no, vas a tener que ver el video nuevamente y buscar los textos que te estoy dando. Entonces, ¿qué vemos aquí en esto? Primero, vemos que somos predestinados para ser hechos conforme a la imagen, es decir, el carácter, el icón, la sustancia, la esencia de Jesucristo. Para eso fuimos predestinados. No predestinados para ir por allí fumándome un tabaco y, oh, aleluya, soy predestinado. No, amigo. Usted fue predestinado para ser la imagen, para ser el representante. Una vez que la imagen esté formada, y la imagen no se forma, amigo, si usted no aprende a superar las crisis, sino que te deja llevar por ella. Segundo, esto nos hace, aunque distintos, literalmente iguales a Él. Hay personas que dicen que no son iguales a Él. No, porque Él es Jesucristo. Él es Jesús Hamashiach que está por allá arriba. Él es el Elión que está por allá arriba. Amigo, por favor, déjese de esa fantasía. Lea la Biblia. La Escritura dice claramente que el que ama mi palabra, Dios le amará. Y mi Padre y yo vendremos y haremos morada con Él. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dios sigue siendo Dios por allá arriba, pero su esencia, su sustancia, su carácter está dentro de mí para ayudarme a superar las crisis y situaciones que se me enfrentan, por las cuales voy a atravesar aquí en la tierra. Por eso es que mis mensajes no están cargados de mucha teología, pero están cargados de mucha verdad presente. Fíjate, luego número 3, se hace necesario que en medio de la crisis aparezca el Hijo de Dios. Es decir, su carácter, su impronta, su esencia. ¿Para qué? Para deshacer las obras de la crisis que quieren de alguna manera frustrarme aquí y ahora. Para eso es que aparece el Hijo de Dios. No para hacerle la señal de la cruz y aleluya, aleluya, yo soy hijo de Dios, pero ¿para qué? No, pero cuando me muera me voy para el cielo. Amigo, deja a los muertos tranquilos. No es un problema suyo, usted ni cuenta se va a dar de eso. Quédese quieto. Tome la palabra para enfrentar las situaciones en el tiempo presente y después, en el tiempo futuro, Dios verá si hemos andado en justicia o si no hemos andado en justicia, si hemos andado en la verdad o si no hemos andado en la verdad. Termino con esto porque ya son cerca de la hora fijada para este momento. Te doy esta palabra. Escúchame. Mientras el orgullo, oído, porque a veces decimos que no somos orgullosos y hay un orgullo escondido en nosotros. Mientras el orgullo sea parte, o mejor dicho, sea la pared que separa tu propósito del propósito de Dios, difícilmente Él podrá intervenir en tu vida hasta que esa pared, entre paréntesis orgullo, sea derribada. Entonces mire, amigo y amiga, agarre el orgullo
¿Ok? Póngalo a un lado y comience a decirle a Dios: sin ti mi vida no tiene sentido. Por muy profesional que seas, por muy apóstol que seas, por muy pastor que seas, por muy gobernador que seas, y comienza a decirle a Dios: sin ti mi vida no tiene sentido. Me salgo de mi propósito para entrar en tu propósito. Lo número 2 que te quiero decir, otro pensamiento que quiero dejarte allí. La crisis viene para adversarte, Satanás, para engañarte, el diablo, y para hacerte creer que no eres quien Dios ha dicho que eres. Para eso es que vienen las crisis. Pero entonces a la crisis yo debo decirle quién soy. ¿Ves? Ay, si se lo digo en hebreo, díselo en hebreo, en chino, en francés. Dios no está pendiente. Dios entiende todos los idiomas. Lo más importante es que hagas como Daniel, que tengas una disposición de corazón de entender, porque Dios no oye tu oración en el momento que la haces, sino cuando dispones tu corazón a entender el propósito de Él para con tu vida y salir de tu propósito personal. Ay, tengo un año orando, ya lloré, ya yo puse eso en manos del Señor, ya eso está en manos del Señor. Eso es un orgullo, ¿oíste? Escondido. Ay, yo puse eso en manos del Señor, ya está listo. No es cuando oremos. El ángel le dijo bien claro a Daniel: desde el primer día que dispusiste en tu corazón, no el primer día que oró. Ay, bendito. A veces leemos pero no sabemos leer. Conclusión. El tema lo hemos llamado ¿cómo enfrentar la crisis? Te di 5 puntos bien interesantes. Están repartidos en dos mensajes, el domingo 24 de abril y este domingo 1 de mayo. Por cierto, Día del Trabajador. Felicito a todos los trabajadores, hombres y mujeres que forjan sus vidas trabajando y esforzándose para tener una mejor calidad de vida. Felicitaciones para todos. ¿Cómo enfrentar la crisis? Número 1, aprender a comportarnos en medio de la crisis. ¿Cómo? Como ya expliqué, asumiendo los compromisos que sean necesarios para ello. Número 2, saber si he andado en justicia. Número 3, salir de nuestro propósito y entrar en el propósito de Dios. ¿Cuándo? Cuando la crisis acentúa. Porque cuando la crisis acentúa es una señal de Dios para que entremos en su propósito. Cuarto, al aprender a cruzar la crisis nos orienta y nos guía a conocer el lugar dentro del propósito de Dios. Y como número 5 acabo de explicar, la crisis superada forja nuestro carácter. Y ya le expliqué plenamente lo que eso significa. Bien, mis amados, damos gracias a nuestro Padre porque nos dio la oportunidad una vez más de poder compartir en este domingo esto. Así que damos gracias a todas las personas que se conectaron en Ecuador, la familia Gainza, en México, en Santo Domingo, la familia Gustavo y su familia, en París, una ciudad que se llama Montpellier, Punto Fijo, Caracas, Maracay y otros muchos que lograron conectarse. Pero lo cierto de todo esto que a todos ustedes, aunque no les envíe su nombre, a todos ustedes les agradezco el acompañamiento, le agradezco esa consecuencia que tienen con este ministerio de redes. Revise, si le pareció interesante el tema, revíselo nuevamente, recomiéndeselo a alguien o reenvíeselo a alguien
Hábleles de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Telegram, el canal de YouTube, y que estamos todos los domingos a partir de las 11:30 hora Venezuela para compartir con ustedes lo que el Padre nos dice a través de su palabra, para extraer de allí lo que Él tiene para nosotros en verdad presente. Es decir, ¿qué puedo hacer yo hoy con la palabra de Dios más allá del cumplimiento teológico, el cumplimiento litúrgico que podamos hacer con la palabra? ¿Ok? Bien, sean todos muy bendecidos. Nos vemos el próximo domingo. Les recuerdo una vez más el código de honor: andar en la verdad, andar en justicia, andar en rectitud e integridad de corazón, procurando hacer siempre lo que a Él le agrada. Sean todos muy bendecidos. Recuerda también que es creer, confiar y esperar en las grandes manifestaciones que Dios nuestro Padre tiene para nosotros. Y hoy agrégale eso. Agrégale que es el primer día que tú dispongas de tu corazón. En tu corazón es cuando Dios envía la respuesta. Te declaro muy bendecido. Un fuerte y gran abrazo. Nos vemos el próximo domingo.